Gloria a Dios. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que estamos desarrollando. La serie Diezmo u Ofrenda. Ya vamos en el tercer mensaje. El primer mensaje fue el diezmo antes de la ley. El segundo mensaje, el diezmo en la ley. Y hoy vamos con el tercer mensaje, que es el diezmo en el Nuevo Testamento. El diezmo en el Nuevo Testamento. Así se llama este mensaje. Así que vamos a abordarlo. Primera de Corintios 9, versículo 13, por favor. Pónganle el dedo ahí a ese pasaje. Y vamos a Hebreos 7. Primera de Corintios 9, versículo 13. Y Hebreos 7, versículo 8. ¿Ya los tienen las dos citas? Amén. Aleluya. Vamos a comenzar. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Padre, estamos en tu presencia y en tus manos en esta mañana para que nos hables, para que nos dirijas, para que nos exhortes, redargullas, instruyas por el conocimiento recto de tu palabra, mi Dios. Así que pedimos que nos hables a nuestras mentes y a nuestros corazones, Padre, y todo lo que escuchamos y escuchemos, lo pongamos por obra, Padre, y no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos, por este privilegio, este banquete que vamos a recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Empezamos por 1 Corintios 9:13. Pero antes quisiera mencionar algunas frases célebres que he escuchado y recopilado por ahí acerca del diezmo. Yo le puse así frases célebres. Son frases que han dicho algunos hermanos y otros ovejas de estos hermanos. Frases como esta, miren. Esto fue con respecto a una publicación que hizo un apóstol. Es apóstoles, ¿sí? Y dice, buenísimo. Esta semana me impactó más que cuando uno no diezma, no solo pierdo lo mío. Estamos viendo el tema del diezmo, ¿eh? Cuando uno no diezma, no solo pierdo lo mío, sino que lo que de Dios se pierde también. O sea que si nosotros no diezmamos, también se pierde lo de Dios. Detengo el avance de su obra. Sus siervos no son sustentados. Se detiene la salvación de las almas. ¡Qué fuerte! Mis hermanos, ¿alcanzan a captar este tipo de declaraciones? Si no se diezma, según el apóstol al que se refiere esta persona, se pierde el avance del reino, del evangelio. No solo pierdo lo mío, sino Dios también pierde. Si no se diezma. Si no se diezma, ya no hay salvación de las almas. ¿Se dan cuenta el extremo tan fuerte? Eso es una herejía total, mis hermanos. Yo me pregunto, ¿esto viene de Dios? Viene del diablo, mis hermanos. Así lo digo, con toda la bocota y mis dientotes y mi lenguota. Esto viene del diablo. No puedes condicionar la salvación de las almas a un diezmo. ¿Cuánto costó la salvación de las almas? La sangre de Cristo. No podemos comparar la sangre de Cristo con unos centavos aquí, mi hermano, por favor. Esto es una blasfemia. Pero no hay entendimiento, no hay entendimiento. Y estos apóstoles promulgan esto. Otra. Apóstol, gracias. Me impacta saber que si no diezmo, se rompe el pacto con Dios. ¿Cuándo hicimos nosotros un pacto con Dios? ¿Cuándo ha hecho el hombre un pacto con Dios? En la historia de la humanidad, ¿cuándo ha hecho un pacto con Dios? Jamás. Jamás de los jamases. Estamos en el nuevo pacto, en el pacto eterno. Se los mencioné la semana pasada. Este pacto lo hizo Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Los tres. Ellos lo hicieron. Solamente nos incluyeron por gracia. ¿Qué pacto se rompe? Y luego si no diezmo, se rompe el pacto. Herejías, blasfemias, mis hermanos. Yo disculpo a estos hermanos porque son ignorantes. Pero el apóstol, bueno, a menos que también sea ignorante. El apóstol apóstol entre comillas, sabemos que los apóstoles no son para la actualidad. Apóstol, gracias, me impacta saber que si no diezmo se rompe el pacto con Dios. De verdad que hay muchas cosas que aprender. Siempre me edifico cuando te dejas usar por Dios. ¿Se dejó usar por Dios? ¿Por quién se dejó usar? Por el diablo, mis hermanos. ¿Cuál pacto? ¿Cuál romper pacto por no diezmar? No,
Abramos los ojos, mis hermanos. Escuché a una mujer que dijo, dar el diezmo es un negociazo. Dar el diezmo es un negociazo, ¿sí? Hazte socio de Dios. Tú inviertes 10 y Él te da 100. Tú inviertes un poquito y Él te da mucho más. ¡Qué negociazo! Hazte socio de Dios. Pues si somos dueños de todo. Como somos hijos, somos coherederos y todo lo de Dios es nuestro por el Señor Jesucristo. Como somos hijos. Para los que no son hijos, quieren ponerse al nivel de Dios con dinero. Quieren ser socios de Dios con dinero. Cuando somos dueños de todo lo de Dios por la sangre de Cristo. Vean qué cosas tan aberrantes, mis hermanos. Luego dice, hay que darle los diezmos al siervo, al Hijo de Dios, refiriéndose al ministro. Hay que darle los diezmos al siervo, al Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes no les gusta que les traten bien a sus hijos? Así pregunta la mujer esta. ¿Cuánto les gusta que les traten bien a los hijos de ustedes? ¿Verdad que se siente bien? Pues cuánto más Dios que le traten bien a su hijo. ¿Qué yo no también soy hijo? ¿Qué ustedes también no son hijos? ¿Cuál hijo es más y cuál hijo es menos? ¿Qué hijo costó más y qué hijo costó menos? ¿Quién tiene más espíritu y quién tiene menos Espíritu Santo? No, mis hermanos, somos igualitos. Tanto el que está predicando, el ministro, el pastor, el que sea, maestro, evangelista, como el que está sentado, como el que barre los baños, como el que trapea. Somos idénticamente igual. Es un pleonasmo, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Verdad? Somos igual, tanto el que ministra, ya ven que hay que poner el líder de acá, el líder de allá, el líder de jóvenes, el líder de matrimonios, el líder, cálmate, líder de nada, eres un siervo, ojalá que fuera siervo, ¿verdad? Cualquier siervo nunca se va a jactar de nada, pero que está para servir. Entonces somos iguales, aquí no hay ni uno mayor ni uno menor, pero esta mujer dice, denle al siervo, denle al Hijo de Dios. Pues, a ustedes les gusta bien que traten bien a sus hijos, pues a Dios también. Así que trátenlo bien. Como yo soy hijo de Dios, pues échenme sus diezmos, trátenme bien y entonces van a estar bien con Dios. A causa de que me traten bien. Blasfemias, mis hermanos. Hay otros que dicen por ahí, porque está la pregunta, ¿y cómo debo de diezmar, pastor? ¿De qué debo de diezmar? ¿De lo bruto o de lo que me queda? Supongamos, ¿verdad? Uno que hace un trabajo, un carpintero. Le dan una puerta. Hazme esta puerta, señor carpintero, hágame esta puerta. ¿Cuánto? 3,000 pesos. Tenga sus 3,000 pesos. ¿Cuánto debe de diezmar? ¿300? Eso sería de lo bruto. A lo bruto. Porque tiene que gastar en la madera, tiene que gastar en barniz, resistol, clavos, todas esas cosas, ¿sí? Transporte, gastos de instalación, todas esas cosas, ¿no? Que se llevan, gasolina, X, y tú haces y descuentas. Y si tiene un chalán, pues le tiene que pagar el sueldo al chalán. ¿Sí me explico? ¿Cuánto le sobra? Supongamos que le sobran 1,000 pesos libres de polvo y paja, dice comúnmente. ¿Cuánto tiene que diezmar? 100 pesos. Pero uno dice, pero ¿cómo debo de diezmar? De lo bruto. O sea, si tú hiciste un trabajo de 50,000, aquí me traes 5,000. Oiga, pero tengo que pagar allá, tengo que pagar tantos materiales y lo que sea. Por ejemplo, los mecánicos, ¿verdad? Que compran las refacciones y cosas así. No, mis hermanos, no es a lo bruto. No diezmen a lo bruto. No es mandamiento. Y hay otros que dicen, si alguien te regala un carro, sobre el valor del carro tienes que traer tu diezmo. Si ese carro vale 120,000 pesos, pues aquí me traes 12,000 pesos. Si alguien te regala una casa, si esa casa vale 1,000,000 de pesos, aquí me traes 100,000 pesos de diezmo. En serio, mis hermanos, en serio. Entonces, si alguien te regala un reloj de 100, me traes 10. Si alguien te regala unos calzones, me traes el 10. Cosas incoherentes, mis hermanos, y abusivas. Se ve la intención abusiva, pero las ovejas, como están sometidas por ignorancia y por respeto también, yo sé que hay muchas ovejas muy respetuosas, se quieren someter, quieren ver a Dios, aunque está atravesado ahí el hombre, ¿verdad? Pero quieren buscar a Dios. Y estas ovejas que quieren buscar a Dios, pero que están sometidas a causa de la ignorancia, se dejan llevar por todas esas cosas. Necesitan leer. Son cosas graves, así se enseña, que deben de traer
De todo lo que recibas debes de traer. Es algo muy, muy mal enseñado y muy mal entendido. Y te dicen estos hermanos, si quieres bendición, trae tu diezmo para que recibas. Si quieres ser bendecido. Así que si no quieres ser bendecido, pues no traigas nada, te va a ir mal. Ya, te amenazaron. No traigas nada, pues te va a ir mal y ya. No vas a recibir bendición. O sea que se recibe la bendición por el dinero. Ay, mis hermanos, son preguntas interesantes, ¿verdad? O sea que yo recibo bendición de Dios a causa del dinero. No, mis hermanos, no. Recibimos bendición de Dios a causa de sujetarnos a su palabra, a la obediencia, ¿sí? Pero esos en muchos aspectos espirituales. Abarca los materiales también, pero primero es lo espiritual. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, ya saben. Primera de Corintios 9:13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? O más bien, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice los que trabajan en tiempo presente? Está diciendo los que trabajan. Quiere decir que están trabajando ahorita. Los que trabajan en las cosas sagradas. ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? ¿Sí? Está hablando de tiempo presente. La respuesta, mis hermanos, la debemos de conocer y entender yendo primero al tiempo en que se escribió este libro. Es parte de la hermenéutica, del buen entendimiento de la Biblia, ¿sí? De la buena interpretación, sana interpretación. ¿En qué año se escribió este libro? En el año 55 después de Cristo, el libro de Primera de Corintios. Entonces Pablo está hablando de esa época. ¿Qué había en esa época? Todavía estaba aún en pie el templo. Por ende, pues el sacerdocio levítico, arónico. Todavía estaba en funcionamiento. Todavía la gente ministraba en el templo. Todavía la gente llevaba sus diezmos. Todavía la gente llevaba sus animales y todas esas cosas al templo porque estaba aún en pie. Y Pablo está haciendo una comparación. Nada más es lo que está haciendo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Estos que ministran en el templo porque el templo estaba en pie en ese año, de eso participan. De eso participan. Entonces se está refiriendo ¿a quién? A los levitas y a los sacerdotes. ¿Que no saben que estos levitas y sacerdotes que participan y trabajan en las cosas sagradas comen de ahí? Comen de ahí se sostienen, de ahí se mantienen, ¿sí? El templo estaba de pie en ese año, mis hermanos. Y son datos que la gente no pone atención. Son datos importantes que pasa por alto. ¿Por qué está diciendo participan, trabajan en tiempo presente? Porque en esa época estaban en pie el templo. Esa es la explicación real de esto. Luego en el 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así también. Así. O sea que así como los levitas, ahí es donde está haciendo la comparación Pablo. Así como los levitas que trabajan y se sostienen del templo, así como ellos, nosotros los que anunciamos el evangelio. Así ordenó el Señor. Es un derecho. Porque es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 9 de Primera de Corintios. ¿Y cómo vivían los que trabajaban en el templo? ¿De qué se sostenían? Ofrendas, diezmos, primicias. ¿Y en qué consistía? Ya lo vimos. En vacas, en animales, en granos, en vino, en aceite y todas esas cosas. De eso se sostenían. Entonces, estos hermanos dicen, ya ven, está diciendo Pablo que así como los levitas, así nosotros también. Así que traigan sus diezmos. Este es su argumento. Pero Pablo se está refiriendo al derecho de ser sostenido. Porque si fuera así también como ellos, así nosotros, entonces ustedes deberían de traer vacas, borregos, gallinas y lo que sea, granos, arroz, frijoles, vino, aceite. Si fuera así, porque aquí lo están poniendo de manera literal y es figurada. Los que dicen se apoyan en este pasaje lo toman de manera literal. Así como ellos, así nosotros. Así, pues así eran vacas, borregos, todas esas cosas. Pablo está diciendo, los que tienen su rebaño no toman de la leche del rebaño. Entonces, así también, nosotros también tráiganme unos litros de leche. ¿Cuál es el propósito de este pasaje de Corintios? El propósito de este pasaje del capítulo 9 de Primera de Corintios es
demostrar el derecho que tienen los que anuncian el Evangelio. Nada más está haciendo una comparación. Así como los levitas son sostenidos, así también nosotros debemos ser sostenidos. Se está refiriendo a él, a los que anuncian el Evangelio. 4, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho, se repite otra vez la palabra, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Esto de una hermana por mujer, no crean que es una hermana de sangre, ¿eh? Es una hermana en la fe. Aquí vayan a decir, ya ves cómo sí se puede entre hermanos. No. La hermana de un amigo. O solo yo y Bernabé en el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho, se repite por tercera vez esta palabra, de no trabajar, derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Que le sirve a alguien y que este alguien le surte todo, el uniforme, los viáticos, comida, transporte, todo. Así, a eso se está refiriendo Pablo. ¿Quién fue soldado? Jamás soldado a sus propias expensas. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Está hablando del derecho, mis hermanos. 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, el derecho. Cuando tú vas a trabajar, mi hermano, tienes el derecho de cobrar. A esto se refiere Pablo. No pondrás bozal al buey que trilla quiere decir que no le prohíbas comer. Si se está trabajando ese buey, pues déjalo comer de lo mismo que está ahí arando, cosechando. De eso está hablando Pablo. Si yo trabajo, siembro en ustedes, lo espiritual es mucho, que recoja lo material, está diciendo Pablo. Es el derecho, mis hermanos. Vamos en el 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Luego dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea que Pablo está diciendo, yo no he usado de mi derecho porque lo tengo, de vivir de ustedes, de sus ofrendas, de su dinero. Tengo el derecho de hacerlo, porque así ordenó el Señor. Así ordenó el Señor. Que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Yo tengo este derecho, pero no lo he usado con ustedes. Porque Pablo sabía la necesidad o las circunstancias. Pablo se puso a trabajar por no usar su derecho. Pero él con toda libertad lo pudo haber usado. Con toda libertad porque así ordenó el Señor. Pero dice, por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, cuando no sea el momento de vivir del Evangelio, no lo hagamos. Yo ahorita no vivo de aquí porque no es el momento. Llegará un momento, ¿verdad? Cuando Dios lo indique, cuando Dios provea, cuando estén todas las cosas cimentadas y dadas, bien establecida y firme y fuerte la iglesia, entonces ya podré vivir de aquí porque es mi derecho. Pero como Pablo yo no quiero usar este derecho porque sé que no es el momento, no quiero poner tropiezo, ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Exactamente, pero Pablo se refiere en este capítulo al derecho que tienen los que anuncian el Evangelio. Jamás mencionó diezmo aquí. No está diciendo, así como estos vivían de los diezmos, así tráiganme sus diezmos. Nunca lo mencionó aquí. De haber sido el caso, lo hubiera escrito. ¿Qué le costaba al Espíritu Santo? Así como ellos cobraban diezmo, ustedes traigan su diezmo, pero ya no en vacas, ni en granos, ni en productos alimenticios, sino en dinero. Así lo hubiera expresado el Espíritu Santo. Así, puntualmente. Ok, entonces ya vimos este pasaje porque es de los más usados por ellos para sustentar el diezmo. Pero ya vimos que no se trata de diezmo. Se trata del derecho de ser sostenido. Nada más. Hebreos 7:8. Así que esto de así también no quiere decir diezmos, ¿eh? Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí, lo mismo es la misma expresión. Aquí, ciertamente. Está hablando en presente, aquí. ¿A qué se refiere? ¿Aquí, en las iglesias? ¿Aquí en este tiempo, en 2012? Porque está hablando en tiempo presente. Aquí en este planeta, aquí en estos ministerios, es exactamente lo mismo. ¿En qué año?
se escribió el libro de Hebreos. En el año 65, 10 años después de Primera de Corintios. ¿Y en qué año fue destruido el templo? En el año 70 después de Cristo. O sea, que cuando se escribió Hebreos, aún estaba en pie el templo y aún estaba en pie el sacerdocio levítico. Aún estaban en funcionamiento todas esas prácticas que se tenían que hacer en el templo. Diezmo, primicias, ofrendas, ¿sí? Sacrificios de animales, todas esas cosas para los judíos, para los que no habían entrado al pacto del nuevo pacto, los que seguían con su pacto, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos está haciendo una comparación. Y aquí ciertamente reciben, vean cómo es en tiempo presente, los diezmos, hombres mortales, y de aquí se agarran los hermanos. Ya ven, aquí reciben los diezmos, sin tomar en cuenta que se refiere a los levitas nuevamente. Se está refiriendo a los levitas, porque aún estaba en pie el templo. Es un aspecto muy importante, mis hermanos, tomar en cuenta el tiempo en que se escribió el libro. Amén. Imagínense si nunca se hubiera destruido el templo. ¿Qué pasaría ahora sí en el 2012? Si todavía siguiera en pie el templo. Seguirían haciendo sus sacrificios de animales porque los judíos aún están esperando al Mesías. Ellos no saben saben porque está el Nuevo Testamento, pero a ellos no les interesa nada el pacto eterno de Dios. La sangre del nuevo pacto, a ellos no les interesa eso. Ellos siguen esperando a su Mesías. Imagínense si aún estuvieran el templo y los levitas ministrando, pues todavía la gente seguiría llevando, los judíos o los prosélitos, seguirían llevando sus ofrendas, sus primicias y sus diezmos a Jerusalén, al templo. Y seguirían llevando sus animales para ser sacrificados. Y seguirían esparciendo la sangre y haciendo toda la serie de ritos que se hacían en el templo de Jerusalén. Bueno, no sé si esté para allá o para acá, para donde esté, ¿verdad? Si aún estuviera en pie el templo, seguirían llevando sus diezmos ahí. Veamos esos detalles importantísimos, mis hermanos, ¿sí? Entonces dice, reciben los diezmos hombres mortales, se está refiriendo nuevamente a los levitas. Ahí en Hebreos 7:5, en el verso 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Sí? O sea que está hablando en tiempo presente. Dice, ciertamente los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Porque aún estaba el templo en pie. Por eso está diciendo el escritor de Hebreos esto. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pablo se refiere a los levitas y a los sacerdotes. Amén. Luego dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Allí. ¿A qué se refiere con aquí? A los levitas y sacerdotes. Pero allí, ¿a qué se refiere? A Melquisedec. Esto lo vemos en el primer versículo. 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Por eso dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, refiriéndose al templo. Pero allí, refiriéndose a Abraham, está recibiendo el diezmo Melquisedec. Vamos a trasladarnos hasta la época del año 65 después de Cristo. Entonces, aquí en este templo, ya estamos en el año, en el templo de Jerusalén, reciben los diezmos hombres mortales. ¿Sí o no? Pues los llevan y de eso se mantienen. Pero allí lo recibió Melquisedec. No quiere decir que aquí en esta tierra, o aquí los pastores, o aquí en estas iglesias. Amén. Muchos creen que Melquisedec era Jesús y que por eso debemos dar diezmo. Y esto lo podemos ver, miren. Ahí en el versículo 3, dice, sin padre, refiriéndose a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Qué es esto? Habla de algo eterno, ¿verdad? O de alguien eterno. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y muchos dicen, ya ves, entonces era Dios también. Y dicen, era Jesús,
que Melquisedec era Jesús. Así lo creen los hermanos. Y ahora te dicen, como Abraham le dio diezmo a Melquisedec y Melquisedec era Jesús, nosotros debemos de darle diezmo a Jesús, porque es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Debe de ser así? De ser así, debemos de considerar algunas preguntas importantes. ¿Cómo debemos de diezmar? O sea, ¿cómo refiriéndonos al acto, a la práctica? ¿Cómo debemos de diezmar? Si nos vamos a basar en el pasaje de Abraham con Melquisedec, ¿cómo debemos de hacerlo? Porque esa sería nuestra única fuente, nuestra única referencia de Abraham con Melquisedec. Entonces debemos de quitar todos los pasajes de la ley. ¿No es así? Porque están diciendo, Melquisedec era Jesús, y ahora nosotros le damos a Jesús. ¿Cómo recibió los diezmos Melquisedec? Para tener un ejemplo nosotros de cómo darle a Cristo, ¿verdad? Si fuera cierto este argumento de ellos. ¿Cuál es el ejemplo bíblico, pues? La única referencia que tenemos, pues, es el de Abraham dando a Melquisedec. No hay otro, mis hermanos. ¿Y cómo dio Abraham? ¿Cada cuándo dio Abraham? ¿Cada semana? Dice que Abraham le dio diezmos cuando volvía de una guerra, de haber derrotado y recuperado a Lot y todos los bienes, ¿verdad? Todo lo que se habían llevado estos reyes. Abraham venía de una guerra. Entonces, si nosotros le vamos a dar a Jesús, debe de ser de una guerra, porque estamos viendo el ejemplo de Abraham. ¿Cada cuándo? Pues la Biblia nada más registra una sola vez. ¿Cuándo será esa vez? ¿De qué le dio? Del botín. ¿Qué era el botín? Pues a lo mejor animales, a lo mejor algunas telas, productos también, a lo mejor también dinero, como no, algunas monedas por ahí, tesoros, ¿sí? Joyas. Pero solamente debemos de hacerlo una vez, si estamos tomando como ejemplo el pasaje de Abraham y Melquisedec. Porque Melquisedec es Jesús, según estos hermanos, ¿no? Así le debemos de dar a Jesús, entonces. Así. De una guerra hay que buscar pleito con alguien, mis hermanos. Ir a la guerra y si gana, en caso de ganar, porque nos pueden sonar. ¿Sí o no? Pues sí. En caso de ganar y de recuperar lo que ganemos de la guerra, que casi siempre son pérdidas en las guerras, siempre es pérdida, de eso que sobre, pues dar el 10% a Jesús. Ahora, si Jesús es sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec, nosotros, ¿de qué orden somos? Porque somos sacerdotes, ¿no? Somos sacerdotes. ¿De qué orden? Del orden de Melquisedec. ¿A qué sacerdote se lo vamos a dar? No, a Jesús. Pero si Jesús es el sumo sacerdote, en la Biblia, ¿dónde se muestra que se le daban los diezmos al sumo sacerdote? Se le daba a todos los levitas. Al sumo sacerdote no hay mandamiento para darle al sumo sacerdote. Y nosotros todos somos del orden de Melquisedec. Les digo, en todo caso, deberíamos de recibir nosotros diezmos también, porque también somos sacerdotes. Participamos de las cosas sagradas. Sí, mis hermanos. Entonces, deberíamos de dar de una guerra. ¿Sí? Ya les dije la otra vez, solamente Abraham dio. Solo él dio, de toda su tribu, de todo su pueblo, solamente Abraham diezmó. No diezmó más gente. No diezmaron ni su esposa, ni sus hijos, ni sus esclavos, ni nadie más. Solamente Abraham. Debemos de escoger uno de nosotros que vaya y le dé los diezmos a Jesús. ¿A Jesús? ¿Dónde está Jesús? Le vamos a hacer como el chiste ese, que aventamos las monedas hacia el cielo y ahí te va, Señor, mi diezmo. Chin, cállate, bueno. Me lo he hecho, pues no lo quiso el Señor. No, dice, lo que agarres es tuyo y lo que caiga es mío. Así más o menos va un chiste. No me lo sé. Chiste sangrón. De Chiqui Drácula. Y luego, después de que dio el diezmo del botín de guerra, porque ahí en Hebreos dice del botín, también, del botín, de lo recuperado, de los despojos de una guerra. Después de eso que le dio el 10% a Melquisedec, el otro 90% ¿a quién se lo dio? Al rey de Sodoma. Al rey de Sodoma. Sodoma era una ciudad en corrupción, totalmente corrompida. No la destruyó Dios. Después de eso, un tiempo después la destruyó, porque estaban totalmente corrompida, saturada de demonios. Junto con el rey no se salvó, mis hermanos. Estaban totalmente endemoniados, dominados por Satanás. Sodoma.
¿A quién representa este rey de Sodoma? Pues al diablo, mis hermanos. No hay más. Si lo destruyó un tiempo después Dios por estar en corrupción, quiere decir que Satanás estaba dominando a este rey. Eso es seguro. Satanás estaba dominando a este rey y a todo el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Satanás tenía control sobre ellos, por eso Dios los destruyó. Nomás sacó a Lot y a su familia. Y su esposa, pues ya vemos que se convirtió en estatua de sal por voltear a ver la ciudad, ¿verdad? Entonces, si Abraham le dio el 10% a Melquisedec y el otro 90% al rey de Sodoma, nosotros le debemos de dar el 10% a Jesús y el otro 90% al diablo. Siguiendo el razonamiento de ellos, debería de ser así. El 10% a Jesús y el otro 90% al diablo. De una guerra. Del botín de una guerra. ¿Quién lo hace así? ¿Te aceptan esto los predicadores que piden diezmo? Claro que no. Te dicen, no, de tu salario. De lo que tú ganas. Y puntualmente, indefectiblemente, porque si no caes en maldición y eres un maldito ratero. Es ofensivo y ridículo. Antibíblico. Antibíblico, mis hermanos. No puede ser así. Jesús y Melquisedec son personas diferentes. O fueron personas diferentes. Así es, mis hermanos. Ahora, vamos a suponer que Melquisedec es Jesús, ¿verdad? ¿Jesús pidió diezmos? Alguno te puede contestar, pues no, porque aún estaba el sacerdocio levítico en pie, ¿verdad? Y el templo estaba en pie, por eso no los pidió. Pero una vez que destruyeron el templo, sí los pidió. No es así. No es así. ¿Cuándo entró el nuevo pacto, mis hermanos? ¿O cuándo entramos en el nuevo pacto? ¿O cuándo se cumplió el nuevo pacto? Con la muerte de Cristo, muy bien. Con la muerte del Señor, con su sangre. Porque dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. El Señor Jesús murió en el año 33. En el año 33 murió el Señor Jesús. En ese lapso, del 33 al 70, que fue destruido el templo, hubieran tenido que estar diezmando en el nuevo pacto y en el antiguo pacto. Es algo imposible, mis hermanos. O estás en aquel pacto o estás en este pacto. En el pacto antiguo o en el pacto nuevo de la gracia. Por eso estos argumentos no pueden ser sustentados. No puede ser. Jesús nunca pidió diezmos. ¿Jesús enseñó a pedir a sus apóstoles diezmos? ¿Les dijo, vayan por todo el mundo a ser discípulos y cóbrenles diezmos? ¿El 10% de su salario? No, mis hermanos, no. Vamos a verlo, porque algunos te dicen que sí. Algunos te dicen, sí, el Señor Jesús dijo, no dejen de hacer aquello, refiriéndose al diezmo. Hay una escritura así, ¿verdad? Vamos. Mateo 23, 23. ¿Amén? ¿Ya están? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto se refiere a la justicia, la misericordia y la fe. Y aquello se refiere al diezmo. ¿Sí? Porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. Ustedes diezman, ¿sí? Ahí sí bien puntualitos y toda la cosa. Pero se han olvidado de la justicia, la misericordia y la fe. Esto de la misericordia, la justicia y la fe era necesario hacer sin dejar de hacer aquello que es diezmar. ¿Sí o no? Claro que sí. Y de aquí se agarran los hermanos y te dicen, ya ves, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo. Entonces no hay que dejar de diezmar. Como les expliqué en mensajes anteriores, ¿a quién va dirigido esas palabras? Ahí lo está diciendo, mi hermano. Ahí lo está diciendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les está hablando a los fariseos. No les está hablando a sus discípulos. Son puntos importantes. Se está dirigiendo a los fariseos, no a los discípulos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes dan diezmo. Hipócritas. Han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Hipócritas. Más bien deberían de hacer esto, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de diezmar. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo que no dejaran de diezmar? ¿Cómo diezmaban ellos? Igual que todos los judíos. ¿A dónde llevaban sus diezmos? Al templo. Y ya vean de qué diezmo se está refiriendo. La menta, el eneldo y el comino.
¿Sí? Son comestibles, mis hermanos. De eso se trataban los diezmos. Puro producto comestible, jamás en dinero. No le está diciendo a los cristianos, no le está diciendo a sus discípulos. ¿Sí? Porque muchos hermanos dicen, te sustentan el diezmo con esto. No es cierto. Se está dirigiendo a los fariseos, porque los fariseos diezmaban conforme a la ley. Ahí lo está diciendo. Y dejáis lo más importante de la ley. Estaban cumpliendo la ley al llevar sus diezmos, porque el diezmo es de la ley. Jesús diezmó. Jesús diezmó. Claro que sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque era judío. Dice en Gálatas 4:4 exactamente, dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley y Jesús tenía que cumplir perfectamente toda la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, la ley de los judíos. Jesús la tenía que cumplir. En otro pasaje, vamos Mateo 5:17. Aleluya. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya ven, hermanos, cómo sigue la ley vigente? Es el argumento inmediato. ¿Ya ven cómo sigue la ley vigente? ¿Sigue la ley vigente? En Hebreos dice que fue abrogado el mandamiento anterior a causa de su ineficacia. Porque ese no puede salvar a nadie. El pacto antiguo no puede salvar a nadie. El pacto que te salva es el pacto eterno, el pacto de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Este pacto es el que salva. El antiguo quedó abrogado porque no puede salvar a nadie por su ineficacia. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice, no he venido a abrogar? Y Hebreos dice, quedó abrogado. Sería como una contradicción, ¿no? Exactamente. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, cumplió la ley perfectamente. Por eso dice, no he venido a quitarla, vengo a cumplirla. Todavía estaba la ley vigente, Él nació bajo la ley. Entonces Él cumplió la ley. Cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Y quiere decir, todo está cumplido. De ahí inicia el nuevo pacto. Con su muerte inicia el nuevo pacto, mis hermanos. El nuevo pacto y el antiguo quedó abrogado. Pero ¿por qué dice que no pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se haya cumplido? ¿Ya se cumplió todo lo de la ley? ¿La ley o los profetas? No, mis hermanos. Atentos aquí. Hay muchas profecías que no se han cumplido. Ese es el detalle que los hermanos no entienden. No se ha cumplido totalmente lo anunciado en el Antiguo Testamento porque hay muchas profecías a futuro. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel y todas esas cosas del fin del mundo. Hay muchas cosas que falta por cumplirse de la ley. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, es la ley. Todo. Desde Malaquías hasta Génesis para atrás. Todo eso es la ley. ¿Sí? Jesús dice, no dice la ley, ustedes son dioses. ¿No sois dioses? Le está diciendo a los fariseos, creo. Así dice la ley. ¿Y dónde dice eso? En los Salmos. En los Salmos. Cuando Pablo está haciendo referencia a Sara y Agar, está hablando de la ley. ¿No dice esto la ley? Está hablando Pablo. ¿Y dónde está Sara? ¿Dónde está registrado Sara y Agar? En Génesis. ¿Es la ley? Todo el Antiguo Testamento es la ley. Y si quieren les doy el dato la semana que viene de eso. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley y la cumplió perfectamente para que nosotros no tengamos la necesidad de cumplirla. Porque si nosotros tuviéramos la necesidad de cumplir la ley, sería algo imposible para nosotros. Así que no tendríamos salvación. Cualquiera que quiera cumplir las obras de la ley está condenado a maldición y a perdición. Porque nadie puede cumplirlas. Nadie pudo, ni puede, ni podrá, refiriendo a los humanos. Cristo la cumplió, pero porque Él es Dios. Amén. Y la cumplió para que tú digas, gracias Señor Jesús, porque tú cumpliste la ley. Ahora eres agradable y acepto delante de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Dios tiene complacencia en su Hijo, agarrémonos del Hijo para que tengamos nosotros complacencia a Dios.
Por eso cumplió la ley. Para que nosotros nos agarremos de la ley y cumplamos nosotros la ley por Cristo, en Cristo. Entiendan esto, hermanos de la internet también. ¿Sí? Así que el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y la cumplió. Y dijo, consumado es. Todo está cumplido, todo está hecho. Consumado es. Amén. Y luego, lo que falta por cumplirse de la ley y los profetas son las profecías. Profecías futuras. Y no pasará ni una tilde, ni una jota. No pasará, todo se cumplirá. Amén. Todo se cumplirá puntualmente como fue escrito. Amén. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Pueden preguntar, aquí no hay problema. Dicen los hermanos cobradores de diezmos, hay que darle a Cristo. Pero Jesús enseñó, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo terrenal a lo terrenal, y lo celestial a lo celestial. Lo material a lo material, lo espiritual a lo espiritual. Dad al César lo que es del César. Vamos a verlo. En Lucas 20, 22. Muchos hermanos utilizan este pasaje para decir, ya ven, el Señor Jesús dice, denle al César lo que es del César. ¿Cuánto es del César? Pues los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto es de Dios? Pues el diezmo. Qué fácil, qué bonito. Qué interpretación tan fabulosa. Pues ¿qué no de Dios es todo? De Dios es todo, mi hermano. Ya estamos, Lucas 20, 22. Lo estaban tentando al Señor Jesús, ¿verdad? Y unos le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Les dijo, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? ¿Alguno trae una moneda? De a 10, de a 5, de a 20. Vamos a remontarnos a aquella época. Y le dijo Jesús, mostradme la moneda. Ya le dieron la moneda. ¿De quién tiene la inscripción? Entonces vieron, ¿de quién tiene la inscripción? Pues aquí tiene un águila, que es el escudo nacional mexicano. Y dice, Estados Unidos mexicanos, dad pues a los Estados Unidos mexicanos lo que es de ellos. Este vil metal, dénselo a ellos, al César. Pero a Dios, lo que es de Dios, mis hermanos, lo espiritual. Pero estos hermanos son bien abusativos, abusados. No, es que el diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios. Aquí tiene hasta como el calendario azteca o algo así. Y a dárselo a los aztecas. ¿Quiénes son los aztecas? Pues nosotros somos aztecas, mis hermanos. Somos mexicas, ¿verdad? Así se entiende, mis hermanos. Así se debe de comprender. Se enfocan mucho en el dinero, pidiendo diezmos, pidiendo primicias, cosas que fueron para los judíos. No son cosas para los cristianos. Dad pues al César lo que es de él, y a Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues también dinero. No, de Dios son las cosas espirituales. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces da pues a Dios lo que es de Dios. Dale todo lo espiritual. Lo espiritual. Claro, cuando Dios te motive a dar una ofrenda, cuando Dios te motive, primero te va a bendecir Dios. Como el caso de Abraham. Dice que primero bendijo Melquisedec a Abraham y luego Abraham dio los diezmos. Y ahora te lo dicen al revés. Primero da diezmo y para que te bendiga Dios. ¿Qué cosas tan contradictorias? No, nosotros damos porque Dios nos bendice. Y dice David, de lo recibido de tu mano, te damos. No te damos para que nos des. Mira, ya te estoy dando, échale. Eso es fuera de la gracia, mis hermanos. Totalmente fuera de la gracia. Nosotros recibimos sin merecer. Vivimos sin merecer. Dios nos concede respirar, amanecer un día más. De lo recibido de ti, Señor, te damos. Y ahora no, ahora quieren estafar a la iglesia. Ahora quieren, porque eso es, venden el evangelio, te cobran por todo, como dijo el hermano Trinidad, te cobran por bautismos, te cobran por casarte, te cobran por boda, te cobran por
Por todo, mi hermano. Como yo no sé, no me sé de memoria lo que cobran, ¿verdad? Pero te cobran por todo. No puede ser. Dijo el Señor Jesucristo, den de gracia lo que recibieron de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? Todo. Todo. Ahí en ese pasaje se estaba refiriendo al poder que les dio, ¿verdad? De echar fuera demonios, de sanar enfermos, de muchas cosas que le concedió Jesús a los discípulos. Pero dijo, no vayan a cobrar por eso. No vayan a cobrar por eso. Hay un caso en el libro de los Hechos de Simón el mago, que vio que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo. Entonces este Simón dijo a Pedro, oye, ¿cuánto porque me des ese don? Yo también quiero imponer manos y dar el Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta eso? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios lo puedes comprar? El don de Dios es gratis. El don de Dios es gratis. Dad de gracia lo que recibieron de gracia. Yo estoy en contra de esas cosas. Cobrar absolutamente nada, mis hermanos. Si Dios, como les digo, si Dios en su corazón dice, hijo mío, te voy a bendecir para que tú des a mi obra, ese es asunto entre ti y Dios. Yo no tengo que intervenir para nada, ni condicionar, ni coaccionar ninguna forma de dar de ustedes, ningún dinero de ustedes. Ese es asunto de ustedes, mis hermanos. ¿Es bueno dar? Es bueno dar. ¿Hay bendición? Sí, porque somos benditos por Dios, por eso damos. Esto lo vamos a ver en el próximo mensaje, las ofrendas. Muy bien, entonces seguimos. Estábamos en dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Ya lo vimos claramente. Al César, muéstreme el amor. ¿Qué dice un billete? Ya, billetes modernos. Banco de México. Todos los billetes dicen Banco de México. Bueno, pues denle al Banco de México lo que es del Banco de México. Y denle a Dios lo que es de Dios. Y Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dáselo. Dale a Dios lo que es de Él, mi hermano. Aleluya. Jesús dijo también que los hijos estamos exentos de impuestos. ¿El diezmo es un impuesto? Muchos hermanos dicen, no, aquí es voluntario. El que quiera dar. Y el que no quiera dar, no da. No. Pero cuando te sacan Malaquías te dicen ratero. Y te dicen maldito. ¿Eso es voluntario? Pues te están obligando. Ay, bueno, no quiero ser maldito, ahí está. No quiero ser ratero, no, Señor, pues ¿cómo te va? Ahí está. Me va a ir mal si no doy, ahí está. Están obligando. Y luego te dicen indefectiblemente. Indefectiblemente quiere decir a fuercitas, sin falla, sin defecto. Es obligado, es un impuesto. El diezmo es un impuesto. Pero el Señor Jesucristo dijo, los hijos están exentos de impuestos. Vamos a verlo. Mateo 17. Mateo 17, versículo 24. Dijo el Señor Jesús que los hijos estamos exentos. Exento quiere decir que no estamos libres. Libres de impuestos. Libres de impuestos. Mateo 17, verso 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, ¿cómo se diga? Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿A qué se refería? Al impuesto, ¿verdad? Al impuesto. Y le preguntó Jesús, ¿de quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Pues de los extraños. Ahora nosotros, ¿somos hijos o somos extraños de Dios? Somos hijos. Dice en Efesios que éramos extraños. ¿Sí? Que éramos extraños. Extranjeros y advenedizos, sin Dios. Pero ya no, por la sangre del pacto eterno. Somos hijos. Porque dice que todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿de quién cobra Dios los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Porque los hijos estamos exentos de impuestos. No hay ningún tipo de impuesto ni de presión para dar, mis hermanos. No hay bíblico, no hay argumento, no hay. Aleluya. Porque podemos ver a mucha gente, muchos, y es triste y lamentable, tanta extorsión, tanta explotación, tanto fraude,
sacándole dinero a las ovejas, trasquilando. Tienen sus maquinotas esas para... Y si se les acaban las rasuradoras, sacan las tijeras o la podadora de pasto, pero el chiste es quitarle la lana a las ovejas. ¿Qué están haciendo? Manoseando. ¿La novia de quién? La iglesia, el cuerpo de Cristo es la novia de Jesús. Están manoseando la novia de Jesús. Híjole, mi hermano, ¿cómo les va a ir a estos amigos? Yo en verdad invito a los predicadores que piden diezmos que dejen de hacer eso. El diezmo para nada es bendición. Para nada es bendición porque no es doctrinal. Y así lo hace. Si lo hacen ignorantemente, bueno, los invito a que estudien. Pero si lo hacen con alevosía y ventaja, les va a ir como en feria porque están manoseando a la iglesia de Cristo. Están manoseando a la novia del Señor. Y cuidadito con eso. Están trasquilando el rebaño. ¿De quién es el rebaño? De Él. Y muchos pastores piensan que es de ellos. Son simples cuidadores, mis hermanos. O somos simples cuidadores, supervisores, sobreveedores. De ver. ¿Sí? De las ovejas. No sobreveedores, eso es otra cosa. ¿Sí? Sobreveedores. Eso somos nada más. Ojo de chícharo, ¿cómo decían? O clayo. ¿Sí? Abusados, revisar, checar, que no se salgan para allá, que no se vayan por allá, echa, hazte para acá, ovejita, hazte para acá, no te vayas, ahí están los lobos, hazte para acá. Anunciar esto es alertar a las ovejas de los lobos. Cuidado con esos lobos, te quieren trasquilar, te quieren comer. Hay ovejitas muy ingenuas, nuevas, niñas, corderitos. ¿Sí? Pues esas son fáciles de manipular. Pero para eso debemos anunciar lo que está mal, para que abran los ojos. ¿Sí? Así como los perritos cuando están chiquitos, tienen los ojos cerrados. ¿O los pollitos, han visto a los pollitos? Recién salidos, ¿sí? Están así con los ojos cerrados. Bueno, pues hay que alimentarlos para hasta que abran los ojos y vean un poquito. Así debe de ser. ¿Sí? Aleluya. Vamos a ver algunos detalles rápido. Aquí me voy a ir rápido. Casi de corrido. Regálenme 10 minutitos. De por qué Melquisedec no es Jesús. ¿Por qué Melquisedec no es Jesús? Amén. Y ese tiene buenos pulmones. Cuando crezca, lo vamos a poner aquí de coro. ¿Qué les parece? Algunos detalles de por qué Jesús y Melquisedec son diferentes. No son los mismos. Algunos dicen que Melquisedec es una cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Jesús en algún momento de la historia. Sí, como hubo teofanías, el ángel de Jehová. ¿Sí? Teofanía, apariciones de Dios a los hombres. Una aparición, pero Melquisedec no era aparición, era un rey de un territorio. Para empezar, por ahí. En Hebreos 7:3, Hebreos 7:3, es el pasaje más utilizado para decir que Cristo es igual que Melquisedec, o Melquisedec es el mismo que Cristo. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces te dicen, ya ves cómo sí es el mismo, porque sin padre, sin madre, sin genealogía. Bueno, Jesús tenía madre. Jesús sí, ahí está un detallito. Y genealogía también. Otro detallito. Esos detallitos, mis hermanos, ahí te vas ampliando el panorama, ¿sí? Luego dice, y aquí dicen, es que no tiene ni principio de días ni fin de vida, es eterno. Y el único que es eterno es Dios, y tienen razón, el único que es eterno es Dios. Pero, como les he recomendado, mis hermanos, hay que checar otras traducciones. Les voy a leer esta. Traducción, lenguaje actual, dice, nadie sabe quiénes fueron sus padres. Chequen, escuchen bien. Nadie sabe quiénes fueron sus padres, ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Otro entendimiento total. Nadie sabe, o sea, no hay registro en la Biblia de su padre, de su madre. No hay registro de cuándo nació, tampoco hay registro de cuándo murió. Así que por eso, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre.
Porque el libro de Hebreos está exaltando el sacerdocio de Cristo. Estos pasajes desde el 7 hasta el 10. Está haciendo una exaltación del sacerdocio de Cristo por encima de cualquier sacerdocio levítico. Lo está poniendo por encima. Amén. La traducción Dios habla hoy, dice así: Dios habla hoy, nada se sabe de su padre, nada se sabe, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. No se habla de su nacimiento, ¿dónde? No se habla de su nacimiento ni de su muerte, ¿dónde? En la Biblia. No está registrado su nacimiento, no está registrada su muerte, ni quién fue su padre ni su madre, no. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. A semejanza, no está diciendo es el mismo, es una semejanza, es un símil, es un parecido. Sí, Melquisedec es tipo de Cristo, sí. Melquisedec es figura de Cristo, sí, pero no es Cristo. Fue un hombre que vivió en la tierra, un rey que vivió en la tierra. Y como Abraham pasó por su territorio, por su reino, ofreció diezmos, como se acostumbraba dar diezmos a la gente que pasaba por un territorio extranjero. Así de simple, mis hermanos. Luego dice en Hebreos 7:11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Por qué no dice qué necesidad tendría que se levantase otra vez Melquisedec? Otra vez. No, dice otro sacerdote. Porque si Melquisedec fuera Jesús, entonces tendría que decir qué necesidad hay de que se levante otra vez Melquisedec. Está diciendo otro. Así como fue sacerdote Melquisedec, otro a semejanza Cristo. O del mismo orden, pero es otro. No es el mismo. ¿Entendido? Dice en el 15: y esto es más aún manifiesto, si a semejanza. A esa palabra ya con eso es más que suficiente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No es el mismo, mis hermanos. No es el mismo. El decir que Melquisedec fue Jesús, quiere decir que Jesús vivió en la tierra como rey. En esa época, ¿no? Por eso no puede ser Jesús Melquisedec. Porque Jesús vino aquí en el año 0. Empieza de ahí el nuevo conteo, ¿verdad? Jesús vino aquí por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Se encarnó en María, concibió María del Espíritu Santo y nació. Y a partir de ahí empezamos a contar los años. ¿Sí? Está registrado y aparte es una profecía. ¿Sí? La profecía cuando se profetizó a Emanuel, que es Dios con nosotros. Hasta ese momento vino Dios con nosotros. Y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue hecho hombre. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo hombre, mis hermanos. Spurgeon decía: aquel que hizo al hombre se hizo hombre. De ser así que Melquisedec es Jesús, quiere decir que entonces Jesús ya había vivido en la tierra. Y entonces todos estos pasajes estarían mal. Si Melquisedec fue Jesús, quiere decir que vivió en la tierra. Y quiere decir que estos pasajes están mal. Del nacimiento, de la profecía, de todo eso, de la concepción de María, todo eso estaría mal. Por eso Melquisedec y Jesús no es el mismo. Déjenles leo 3 comentarios rápidos así. Matthew Henry, comentario, dice: el rabino y la mayoría de nuestros escritores rabínicos han llegado a la conclusión de que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que era rey y sacerdote de sus descendientes, de acuerdo con el modelo patriarcal. Pero esto no es probable en absoluto. La opinión más comúnmente aceptada es que Melquisedec era un príncipe cananeo que reinaba en Salem y que había preservado la verdadera religión ahí. Pero, si esto es así, parece inexplicable por qué ocurre su nombre solo aquí en toda la historia de Abraham. ¿Y por qué tenía Abraham sus propios altares y no usaba los altares de su vecino Melquisedec, que era mayor que él? Si de verdad hubiera sido Jesús, Abraham tenía que ir a adorar ahí con Melquisedec, utilizar los altares de Melquisedec. Si verdaderamente hubiera sido Dios, pero no era Dios, era un simple hombre que había preservado la religión, pero no tenía
la autoridad, como para decir, aquí, yo soy el que tengo la verdad absoluta. ¿Sí? Porque Abraham también adoraba a Dios. También adoraba a Dios. Entonces, no podemos decir que Jesús y Melquisedec es el mismo. El diccionario bíblico Wycliffe, ¿se acuerdan de Wycliffe? John Wycliffe. Y los que no sepan de él, investiguen, es una historia preciosa la de este hombre. El diccionario bíblico de Wycliffe dice: el nombre de esta misteriosa persona significa o bien rey de justicia, o mi rey es justicia, o mi rey es Sedec. Sedec es la palabra hebrea justicia y también el nombre de una deidad cananea. Fíjense. Sedec es la palabra hebrea justicia y también el nombre de una deidad cananea. Melquisedec era rey sacerdote de Salem, que es la forma abreviada de Ur-Salem, ciudad de paz, identificada como Jerusalén. Shalom es la palabra hebrea de paz. Shalem era probablemente el dios cananeo de la paz. Este amable rey sacerdote, Melquisedec, reconociendo la nobleza y la dignidad de Abraham, proporcionó refrigerio y alimentos para el cansado guerrero y sus hombres. Estos dones eran símbolos de amistad y de hospitalidad. O sea que tú salir a recibir a un guerrero y lo alimentabas, le dabas pan, vino, lo tratabas bien. Esto era símbolos, dones, símbolos de amistad y hospitalidad. Era un rey bueno. Y Abraham le dio los diezmos. El comentario de la Nueva Biblia, o el nuevo comentario bíblico, es que está en inglés, dice: no hay nada misterioso acerca de él, a pesar de la interpretación que algunos han dado a Hebreos 7:3. Era rey de algún clan semítico que todavía ocupaba Salem antes de que los jebuseos la capturaran. Nunca hubo una completa extinción del conocimiento de Dios en el mundo, y aquí también Dios había preservado algún conocimiento de sí mismo. Todos, y son comentarios de gente, teólogos importantes, estudiosos pues, muy estudiosos. Entonces debemos de hacerles caso, por lo menos atender y discernir un poquito, ¿verdad? Y estudiar más. Pero todos coinciden en que Melquisedec era una persona que vivió, un rey que vivió en esa época, que nadie sabe cuándo nació, que nadie sabe cuándo murió, ni quién eran sus padres. Bueno, esa es otra cosa, no hay registro. Pero de que vivió, vivió, y de que murió, murió. Como no hay registro de su muerte, dicen que a semejanza de Cristo permanece para siempre. Esto es. Entonces, aquí refutamos todo el argumento de que debemos dar a Jesús porque Jesús es Melquisedec. Junto con la refutación de que no podemos diezmar como Abraham porque Abraham diezmó de una cierta manera, ¿verdad? De la guerra, solo él, nada más una vez, es lo que registra la Biblia. ¿Sí, mis hermanos? Así que concluimos. El diezmo no es un mandamiento de Dios para los cristianos. Hay muchos datos y muchos pasajes, tratamos de esclarecerlos. Si a alguno no le queda claro, recurra a la página, recurra a los discos. Si alguno quiere discos, ya saben que no se cobran, son totalmente gratis. Si alguno quiere ofrendar algo o traer discos, pues tráigalos. Y que se difunda el evangelio, ¿verdad? Eso sí. Pero aquí no se le obliga absolutamente a nada a nadie. Se les hace la invitación, se les da la instrucción bíblica. La Biblia dice que el que anuncia el evangelio, viva del evangelio, es un derecho porque así lo indicó el Señor. Es un mandamiento del Señor. Que sí, que todos los ministros vivan del evangelio. ¿Pero cómo? De las ofrendas. Que cada quien dé como propuso en su corazón. No por necesidad. No por necesidad ni con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Si alguien te pide un diezmo, diga, hermano, usted está mal. ¿Cómo me pide diezmo? No tiene usted sustento bíblico para pedirme diezmo. A menos que saque de contexto todos los pasajes. Así sí, y así le han hecho. Pero dice la Biblia, y es claro el apóstol Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Por qué dice del corazón? Esto lo vamos a ver en el mensaje que viene. Porque en el corazón están todas las intenciones. ¿Sí? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando una persona tiene un corazón controlado por Dios, es generoso. Claro que es generoso cuando Dios le provee, cuando tiene que dar. Si no tiene que dar, ¿qué va a dar? Si no tiene que dar, pues no tengo que dar. Dios no me ha dado ahorita, pues no tengo para dar. Así de simple, mis hermanos. Nada obligado. La libertad cristiana ante todo. ¿Sí? Entonces demos de corazón.
Ahorita que vamos a ofrendar, demos de corazón, como propusimos en el corazón, como el Señor nos indique, generosamente. Así dice la Biblia. Si tengo, si no tengo, pues no. Así de simple. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra anunciada en esta mañana. Queremos que tú nos hables al corazón. Los que algunos tengan dudas, tú háblales, Padre, y revélales tu palabra. No hacemos esto, enseñar que el diezmo no es de la Biblia por no dar, Señor. No es así. Enseñamos la doctrina correcta para que demos de una manera libre, con amor, con alegría para tu obra, porque sabemos las cosas que se necesitan, mi Dios. Pero no queremos imponer ningún tipo de mandamiento de hombre. No, mi Dios, que todo sea conforme a tu palabra. Así que enséñanos más, revélanos más a los hermanos que nos escuchan por internet, que no tengan claro la doctrina, pues enséñales y revélales, ilumínales tú, mi Dios. Ahora que vamos a salir de este lugar, Padre, te pedimos que nos lleves con bien a donde quiera que estemos. Guárdanos siempre, mi Dios. Donde quiera que estemos, que reflejemos a tu Hijo Jesús y que la gente que nos vea, Padre, se le antoje venir a ti. O nos pregunte o nos diga que qué nos tomamos o qué comemos. Sí, Padre, que reflejemos a tu Hijo Jesús donde quiera que estemos. Y guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Amén.